dispuesto a escuchar tu palabra para dejarnos transformar por ella y por la acción de tu Santo Espíritu. Que no seamos sordos a tu voz, que tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, disipe toda tiniebla del error de nuestra mente, de nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos la bella oportunidad de estar aquí, junto a ti, como los hijos, en torno a su Padre. Señor, te pedimos no solo por nosotros, sino también por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Obra, Señor, con todo tu poder, para que nuestra vida se vaya purificando, se vaya santificando a través de tu palabra y por la acción de tu Espíritu. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven, impregna este lugar de tu presencia y toma la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí, oh Espíritu Santo, por venir a renovar nuestra vida y a santificarla. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito de cómo vivir la santidad siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Nosotros buscar la santidad y tenemos un ejemplo en la vida cristiana, la Virgen María. El mejor ejemplo de la vida cristiana, o sea, aquella persona que más ha vivido el Evangelio de Cristo, la amistad con nuestro Señor Jesucristo, la amistad con el Espíritu Santo, la amistad con Dios Padre, ha sido la Virgen María. En la historia del cristianismo han existido muchos santos, y todos los santos son un ejemplo para nosotros, un ejemplo para nosotros. Pero sobre todo la Virgen María. Fíjense que San Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, San Pablo ya viene a decir en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 que cuando una persona vive el cristianismo, vive la fe, vive la cercanía con Cristo, la amistad con Cristo, imita a Cristo, nosotros podemos imitar a esa persona. Escuche cómo dice San Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepan... A ver, 1 Corintios 11, 1. Léala de aquí. 11, 1. Sed imitadores. Merecido.
Atrás. Era para eso estaban pilas. Sed imitadores de mí, Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren cómo San Pablo dice que una persona que haya vivido según el ejemplo de Cristo, según el Evangelio de Cristo, es una persona digna de imitar. Dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ciertamente San Pablo imitó a Cristo, vivió el Evangelio de Jesucristo, pero la Virgen María también imitó a Cristo y vivió según el Evangelio de Cristo. Por eso vamos a ver cómo vivir la santidad a ejemplo de la Virgen María. Cómo vivir la santidad a ejemplo de la Virgen María. Un cristiano no puede vivir el cristianismo sin dejarse motivar, animar por los cristianos que ya vivieron el Evangelio antes que nosotros. Ellos nos animan, ellos nos impulsan a vivir el Evangelio. Para la muestra un botón. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En este caso no vamos a imitar a San Pablo. En este caso queremos imitar a la Virgen María. Vivir la santidad como la vivió la Virgen María. Ya sé que los hermanos separados dicen que no existen los santos. Ellos no tienen santos, ellos no creen en los santos. Nosotros sí creemos en los santos, por eso decimos Santa María, Madre de Dios. Creemos que María es santa. ¿Y por qué la queremos imitar? Porque ella es santa. Santa María. Nosotros queremos imitar a esa Santa María. Pero ya tenemos a los hermanos separados que dicen, no, los santos es mentira, eso es invento del Vaticano. Eso no lo dice la palabra de Dios. Santos no existen. Le vamos a comprobar con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, que sí existen los santos y que nosotros debemos seguir el ejemplo de esos santos. Y en primer lugar, la Virgen María. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. San Pablo, en las Sagradas Escrituras, viene a decir que sí existen santos. Pues si existen los santos, yo puedo imitar a los santos. Yo no quiero imitar a los sinvergüenzas, a los vagabundos, a los ladrones. No, yo quiero imitar a los santos. ¿Existen santos en la iglesia? Sí, óigalo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. ¿A quién? A los santos. Repítalo, Luis. A los santos. Pablo dice que dentro de la iglesia ya hay santos. Si no hay santos, como dicen los protestantes, ¿por qué Pablo le escribe a los santos? Repítalo de nuevo, Luis. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. A los santos. Y los protestantes dicen, los santos no existen en la Biblia. Eso es el Vaticano. Miren cómo se le tapa la boca a los protestantes con la palabra de Dios. Si no quieren verlo, lo ven. Si no quieren verlo, no lo ven. Si estas personas han logrado ser santas porque han tenido una experiencia con Jesús, un encuentro con Jesús personal, un encuentro con el Espíritu Santo que les ha santificado, un encuentro con Dios Padre, cuánto más la Virgen María, que tuvo ese encuentro con Jesucristo, llena del Espíritu Santo, y que Dios Padre ha puesto los ojos en ella. ¿Cuánto más? ¿Y por qué nosotros creemos que ella es santa? Primero Pablo dice que existen los santos. ¿Y cómo lo explica Pablo? ¿Cómo es que se hacen los santos? En Romanos capítulo 8, versículo 29, San Pablo nos da una idea de cómo es que Dios ha querido, llamémoslo así, fabricar los santos.
Y que nosotros podemos seguir el ejemplo de la Virgen María. Ella es santa y nosotros queremos ser santos. Por eso vamos a imitarle. Dale. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los predestinó, pongan cuidado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. para que reflejen la imagen de su Hijo. Los santos, Dios los ha predestinado para que reflejen la vida de su Hijo, reflejen a Jesucristo. Siga. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, A los que predestinó, a estos también llamó. a estos también llamó. Pero a los que llamó, Y a los que llamó, a estos también justificó. a estos también los justificó. Y a los que justificó, Y a los que justificó, a estos también glorificó. a esos también los glorificó. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que Dios ha predestinado para reflejar la imagen de su Hijo en el mundo. Aquellos que Dios justificó. Aquellos que Dios glorificó. Y pregunto, ¿y será que la Virgen María no fue predestinada por Dios? ¿No fue llamada por Dios? ¿No fue justificada por Dios? ¿No fue glorificada por Dios? Entonces es un ejemplo para nosotros. Y vamos a seguir el ejemplo de los santos. Aunque la gente diga, los protestantes digan que no existen los santos, ellos no tienen santos. Nosotros primero vamos a sentar las bases que sí hay santos y que Dios nos llama a ser santos. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, Porque escrito está. por favor, oigan, escrito está. Y la palabra de Dios no puede fallar. Y nosotros debemos creerle a la palabra de Dios. Si está escrito, ya pueden los protestantes gritarle al mundo entero por medio de internet, por medio de YouTube, por medio de los medios de comunicación, gritarle al mundo, los santos no existen. Eso es mentira. Pero si está escrito en la Biblia, mi respeto para los protestantes, pero no les creo. Le creo lo que diga la Biblia. Otra vez, Luis. Porque escrito está. Escrito está. Ya. No le crean a los protestantes, crean lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Está escrito que podemos ser santos o no. No solamente podemos, estamos llamados. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Está escrito, sean santos. Otra vez, Luis. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Entonces, la Virgen María es santa. Porque Dios la eligió, Dios la justificó, Dios la glorificó. Que los protestantes no lo crean, problema de ellos. Nosotros los católicos sí creemos. Y por eso le decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y cuando me llegue la pelona. Entonces, María es santa. Dios nos llama a ser santos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, la Biblia dice que efectivamente la vocación número uno que ustedes y yo tenemos es la santidad. Que lo primero que usted tiene que preguntarse, ¿cuál es mi vocación? Y no me refiero si es matrimonio o vida sacerdotal o religiosa. No, me refiero, ¿cuál es la vocación
universal que Dios nos ha dado: ser santos. Este es el primer llamado de Dios. Esta es la vocación más grande que Dios nos ha dado. Un llamado a la santidad. Sean santos. El mundo de hoy no quiere ese llamado. Los protestantes anulan, ocultan ese llamado de Dios a ser santos. No quiere que seamos santos. No quiere a los santos. A ellos no les importa. A nosotros sí nos importa, porque ese es el llamado número uno que Dios hace a sus hijos. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora Hebreos 12, 14. Sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos. Sigan. Y la santidad. Sigan la santidad. Busquen la santidad. Pues hoy vamos a ver la santidad en la Virgen María para nosotros seguir los mismos pasos de ella. Si ella logró ser santa, nosotros también podemos ser santos. Repítalo, Luis. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá a Dios. De modo que cuando los protestantes dicen no hay santos, entonces nadie verá a Dios. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Y no es que los protestantes quieren ver a Dios y dicen, vente conmigo y serás santo, serás salvo. ¿Por qué no creen en los santos? Sin santidad, nadie verá a Dios. Y nosotros creemos en esa santidad. Y vamos a ver la santidad de la Virgen María. ¿Por qué nosotros queremos ver los pasos de la Virgen María? En primer lugar, San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14 nos viene a mostrar por qué María es santa y cómo seguir nosotros ese ejemplo. Escuche lo que dice en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A ver, el verbo, la palabra de Dios se hizo. Ahora pregunto, ¿dónde se hizo carne la palabra de Dios? En la Virgen María. Pregunto, si la palabra de Dios se hizo carne en la Virgen María, ese ejemplo ¿es digno de imitar o no es digno de imitar? Si María fue santa, ¿por qué fue santa? Porque la palabra de Dios se hizo carne en ella. Si ustedes quieren ser santos al ejemplo de la Virgen María, ¿qué deben hacer? Imitarla. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios y dejando que esa palabra de Dios se encarne en nosotros, se encarne en nosotros. Por eso, ¿se acuerdan allá de San Lucas capítulo 11, versículo 27? San Lucas 11, 27, cuando Jesús alabó a la Virgen María, no porque lo hubiese parido a él, la alabó por haber cumplido su palabra, por haberla encarnado. Cuando una mujer dijo, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó, y Jesús le dice, dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone, es decir, el que encarna la palabra de Dios. María es dichosa, es santa por haber encarnado la palabra de Dios. Escúchelo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Diga. Y él dijo,
Antes, bienaventurados bienaventurado, dichosos. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La ponen en práctica, la encarnan. La palabra de Dios hay que encarnarla. ¿A ejemplo de quién? De la Virgen María. Entonces dice Jesús, dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la encarna como María. Eso se llama ser santo. María es santa, no porque amamantó a Jesús, es santa porque encarnó la palabra de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios se hizo carne y por eso Jesús dice, es más dichosa por haber encarnado la palabra de Dios que por haber amamantado a Jesús. Lo material, lo externo, no nos lleva a la santidad. Lo interno, sí. ¿Qué era lo externo? Amamantar al niño. ¿Qué era lo interno? Encarnar la palabra de Dios. Eso es lo que hace santa a la persona. No lo material, lo espiritual. Y debemos seguir el ejemplo de María. Ella es santa porque a nivel espiritual encarnó la palabra de Dios. ¿Quieren seguir los pasos de la Virgen María? Deben leer la Biblia. Y no se deben conformar con leerla. Deben practicarla. Una vez mi madre no me enseñó a cocinar porque mi padre no la dejó. Yo lo único que sé hacer conmigo es un huevo frito. Mi padre no le dejó. Y cuando me mandaron para una parroquia, me dice el padre, el que llegue primero, cocina. Pues yo nunca llegaba de primero. Él salía del trabajo, yo salía del trabajo, yo me escondía en una columna. Cuando el padre pasaba, yo me iba después y ya él estaba cocinando. Pero un día, siempre a las 12 era así, 12, 12:30, 1 de la tarde, y yo no miraba pasar el padre y dije, pasó y no me di cuenta, o se fue por otro lado. Y me fui y el padre no había llegado. Me toca cocinar. Le dije a mi mamá, agarré el teléfono, mamá, tengo que cocinar. Dime cómo se hace arroz blanco. Y ella me dice, agarre un papel y escriba. Y comencé a escribir. Gracias. Después agarré el papel y lo puse allá. Y me eché de cocinero, me hice de chef, sin leer el papel. Agarré agua, como mamá había dicho, le eché el arroz y agua, le eché sal. Se secó el agua, le eché más agua. Se volvió a secar, le eché más agua. Se volvió a secar, le eché más agua. Y en eso llegó el padre. Me ve cocinando y me dice, te felicito. Estás cocinando. ¿Qué está haciendo? Le dije, arroz seco. Dijo, venga, va a ver. Mete la cucharilla. Dijo, esto no es arroz seco, eso es atol de arroz. Mire cómo está esto. Y después agarré el papel y dije, pero mamá tenía razón. Mamá me había dicho qué cantidad de agua le tenía que echar. Pero por no leer el papel, no encarné, no hice mía las palabras de mi madre. Me equivoqué. Para nosotros lograr ser santos, tenemos que practicar, leer la palabra y ponerla en práctica para que las cosas salgan bien. Y si no, saldrán mal. No podemos lograr la santidad sin dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. No podrán. Y qué triste que tantos católicos no tengan la Biblia. Y qué triste que muchos católicos no les gusta escuchar la palabra de Dios y no les gusta hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Qué son los santos? Aquellos que encarnan, a ejemplo de la Virgen María,
la palabra del Señor. ¿Qué más dice la Biblia de la Virgen María para nosotros poder seguir su ejemplo? San Lucas capítulo 1, versículo 28. San Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Vamos a ver qué dijo el ángel. Y lo que el ángel le dijo a María, usted y yo lo vamos a analizar. ¿Qué le dijo? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Aquí está un detalle importante. Vamos a seguir la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Pero aquí la Biblia nos presenta que María es santa. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Se acuerdan la enseñanza de esta mañana? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive. Pero dice la Biblia, y lo dice un ángel, no lo dice el Papa, no lo dicen los obispos, no lo dice el cura, lo dice la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. El Señor, ¿quién es el Señor? Dios. ¿Dios es santo o no es santo? Ajá. Ahora pregunto, el Señor está contigo. O sea, el santo de los santos está contigo. Y si el santo de los santos está contigo, ¿soy santo? ¿Qué es el santo? Aquel que tiene al santo de los santos en su vida, que está lleno de Dios. El Señor está contigo. ¿Cómo puede estar el Señor con la Virgen María y ella no ser santa? Si Él es santo y todo lo que Él toca lo santifica, y todo lo que Él quiere lo santifica, y el llamado es a ser santo, ¿será que no es santa entonces María? ¿Por qué el ángel nos engañó? ¿O el ángel nos engañó o los protestantes nos quieren engañar? Pero si el ángel no nos engañó y el Señor está con María, el santo de los santos está con María, entonces María es santa. Ahora, si María es santa porque tiene en su vida, y lo dice la Escritura, al santo de los santos, usted y yo debemos seguir el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de María? Que se diga lo mismo de nosotros. Cuando nos vean en la calle, cuando nos vean en el trabajo, cuando nos vean en el semáforo, cuando nos vean en los momentos difíciles, la gente diga, el Señor está con este hombre, el Señor está con esta mujer, el Señor está contigo. El santo es aquel que lleva en su vida, en compañía, dentro de sí, al santo de los santos, a Dios. El Señor está contigo. Entonces María es santa porque el Señor está con ella. ¿Por qué más es santa? Escúchelo ahora en el versículo 35. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo. Otra vez el ángel. ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí no lo está inventando yo, no lo está inventando la iglesia, aquí lo dice la Biblia. El Espíritu Santo está en María. Si el Espíritu Santo está en María, lógico que María es santa. ¿Y qué es ser santo? Darle cabida al Espíritu. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, San Pablo nos invita a seguir el ejemplo de la Virgen María. ¿Cuál es el ejemplo de la Virgen María? Estaba llena del Espíritu Santo. Y San Pablo dice que ustedes y yo podemos seguir el ejemplo de la Virgen María. Si ella estaba llena del Espíritu Santo, usted y yo podemos también vivir la misma experiencia que vivió la Virgen María. Dale a ver. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso fue lo que el ángel le dijo a María.
el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice Pablo, no solamente sobre la Virgen María, también sobre ti. ¿No sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que el Espíritu Santo habita en vosotros? Entonces, la santidad consiste en darle cabida al Espíritu Santo en mi vida. Pero si tengo el Espíritu Santo en mi vida, siga. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿Cómo, Luis? si alguno destruyere el templo de Dios, Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ya, ¿qué es ser santo? Entonces ser santo es tener el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que yo tengo en mi vida me lleva a no destruir mi cuerpo, que es templo del Espíritu. De modo que una persona, por ejemplo, que se la pase tomando licor, está destruyendo su cuerpo. Y ese es templo del Espíritu. Entonces esa persona, cuando está tomando licor y se embriaga, está perdiendo la santidad. ¿No está siguiendo el ejemplo de la Virgen María? Porque está destruyendo el templo de Dios. Aquella persona que se pone a fumar droga, está destruyendo el templo de Dios. Aquella persona que se entrega al sexo desordenado, al libertinaje sexual, está destruyendo el templo de Dios. No está bien, está perdiendo la santidad. Y esa santidad no la podemos perder. No debemos imitar a aquellas personas que pierden la santidad. Por ejemplo, cuando en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos decía que buscáramos la santidad, también decía, cuidado con ustedes perder esa santidad. ¿De qué manera lo decía? Vamos a escucharlo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 en adelante. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora oigan, ¿cómo podemos perder esa santidad? Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Siga. No sea que haya algún fornicario, No sea que haya algún... no sea que haya algún... No sea que haya un qué. ¿Saben qué es fornicario? Aquellos que viven en pareja sin ser casados por la iglesia de Cristo. Esos, ¿saben qué están perdiendo? La santidad. Esos no están viviendo a ejemplo de la Virgen María. Dicen, busquen la santidad, no la pierdan. Puede ser que haya entre ustedes algún fornicario. ¿Será que aquí habrá alguno? ¿Será que aquí hay alguno que vive arrejuntado en concubinato? ¿Cómo le dicen aquí? ¿Amancebado? ¿Amancebo? ¿Amaciato? ¿Amaciato? ¿Unión libre? Sí los hay. Pero ¿quién les dice? ¿Quién? Si a nadie le importa la santidad, ¿quién les dice que eso es malo? Nadie. Y ellos que leen la Biblia, o que no la leen mejor, o si la leen no le hacen caso, piensan que lo están haciendo bien. Y dice, ¿yo para qué me caso? Tonto, ¿sabe para qué se tiene que casar? Para que busque la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sabe por qué se tiene que casar? Porque tiene que respetar el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Y que Dios quiere que usted tenga sexo
Por eso se lo dio, pero bajo su bendición, a través del matrimonio. Y usted dice que es muy santo, muy católico, apostólico, usted es cristiano evangélico, pero no se casa por la iglesia. ¿Cómo el diablo le engaña? Pero la Biblia dice, si buscamos la santidad, si todos buscamos la santidad, repita Luis. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Escuche lo que viene. No sea que haya algún fornicario o profano. No sea que haya algún fornicario. Y sí los hay. Y usted sabe que es contigo. Sí, con aquellos que no han querido casarse. Yo hoy me lavo las manos como Pilato. Hoy les muestro que están perdiendo la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sigue. A este niño se le perdió el teléfono. Si alguien lo encontró. Aquí está. Oh, gracias. Muy bien, muy bien. Ajá. No sea que haya algún fornicario o profano. Que pierdan el celular. Digo, que pierdan la santidad. No vayan a ser, porque les va a doler más que el niño. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué la van a perder? Pongan cuidado como la Biblia se burla. Pongan cuidado, o se burla o lo dice de una manera, como una manera hasta cómica, llamémoslo así. Vamos a ver. Sí, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por esa comidita pierda la santidad. Que por no hacerle caso a Dios, por darse ese gustico o ese gustazo, pierda la santidad. Aquellos hombres que dicen, si así es el infierno, que me lleve el diablo. Cuando ven una muchachita, una faldita aquí así, 60, ¿cómo es? 90, ¿cómo es? Eso. Y dice, si así es el infierno, que me lleve el diablo. Por un plato de lentejas, perdió la santidad. Pero díganme, ¿no es eso lo que está pasando? ¿Cuántos católicos están perdiendo la santidad por un plato de lentejas? Miren, que después no la pudo cobrar, ponga cuidado, no la pudo recobrar. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Después quiere ser santo, quiere ir para el cielo, pero será desechado. Perdió la santidad. Y en eso entonces San Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo? Vamos a respetar el templo. ¿Quiere sexo? Cásese por la iglesia de Cristo. O sea, prohibido el sexo entre los homosexuales. ¿Por qué el mundo dice que tengan sexo los homosexuales? Porque no quieren la santidad, porque no quieren la salvación de esas personas. ¿Por qué el mundo dice vivan arrejuntados en unión libre? Porque no quieren la santidad, porque no quieren la salvación de las personas. ¿Por qué el mundo dice vivan casados solamente por lo civil? Porque no quieren la santidad, porque no quieren la salvación de esa persona. ¿Cuál es la misión del sacerdote de Dios? Mostrarle al pueblo, a ejemplo de la Virgen María, cómo lograr la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, somos templo del Espíritu Santo, que no haya fornicario entre ustedes. Seguimos con Lucas, San Lucas capítulo
1, estamos leyendo el 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Repítalo. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una persona que siga el ejemplo de la Virgen María, ¿cuál poder va a utilizar? ¿Cuál es el poder que va a buscar tener? ¿A cuál poder va a acudir cuando tenga una necesidad? Cuando quiera un milagro, cuando necesite, ¿qué poder va a buscar? Según la Biblia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Los santos, ¿con qué poder trabajan? ¿Cuál es el poder que buscan? Si ustedes quieren seguir el ejemplo de la Virgen María, nunca pueden ir a un brujo, porque en el brujo no trabaja el poder del Altísimo. El poder del Altísimo trabaja en los santos. ¿Y en los brujos qué poder trabaja? El poder del que te conté. ¿Y cuántos sinvergüenza, vagabundos, raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas que van a misa, van a los brujos? Están perdiendo la santidad, porque el santo busca el poder del Altísimo, acude al poder del Altísimo, confía en el poder del Altísimo. ¿Por qué usted no confía en ese poder? ¿Por qué usted le pone al niño una manillita roja o negra con la mano poderosa de Satanás? Vaya sinvergüenza, vaya fariseo hipócrita. ¿Por qué se pone contra? Es que el brujo me dijo que me pusiera un cordón rojo, la contra el poder de Satanás. ¿Eso es lo que Dios te pide? Si quieres ser santo al ejemplo de la Virgen María, no debe utilizar el poder de Satanás, sino el poder del Altísimo. No debe estar leyendo el horóscopo, las cartas, el tabaco, nada de brujería, superstición, hechicería. Créanlo, hermanos, el que va a esas cosas pierde la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vamos mirando el ejemplo de María, la santidad de la Virgen María, y tenemos que seguir su ejemplo. Cuando venga una persona y te diga: yo sé de un brujo muy bueno, dígale en la cara, así como él, frescolita, viene y le dice a usted: yo sé de un brujo bien bueno, usted dígale en la cara: apártate de mí, Satanás. Dígaselo en la cara, no tenga vergüenza. Si él no tuvo vergüenza de decirle que vaya a Satanás, usted no tenga vergüenza de sacarle la máscara y decirle: apártate de mí, Satanás. Yo no busco el poder del diablo, yo busco el poder del Altísimo, a ejemplo de la Virgen María. Y parecieran mentiras, pero el mundo de hoy se mueve con la hechicería, con la brujería, con el poder de Satanás. Desde los niños en la escuela están jugando la ouija, Charle, está, como que la otra, Sarita, y otras tonterías más, buscando el poder de Satanás. Qué triste. ¿Cuántos profesores le permiten eso? No les importa. ¿Cuántos padres de familia no están pendientes de eso? Vamos mirando entonces la santidad de la Virgen María. Miren, vamos a ver el versículo 46. Lucas 1:46. Entonces María dijo: sigamos el ejemplo de la Virgen María. ¿Qué dijo la Virgen María? Listo,
Aquí está la lupa. Vamos a ver, vamos a seguir el ejemplo de la Virgen María. Aquí está Lupita. Vamos a ver. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Primero, vamos buscando la santidad, a ejemplo de la Virgen María. ¿Qué hacía la Virgen María? Engrandece mi alma al Señor. ¿Qué hacía el alma de la Virgen María? Engrandece mi alma al Señor. Miren cómo la Virgen María engrandecía en su alma al Señor. Se lo voy a traducir en castellano. Reconocía la grandeza del Señor. Nosotros lo decimos en la oración: proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Tú quieres ser santo, a ejemplo de la Virgen María? Que su alma, la suya, de usted, a ejemplo de la Virgen María, proclame la grandeza del Señor. Le pongo ejemplos. Yo recuerdo a mi padre, que a ejemplo de la Virgen María lo hacía. Mi padre, cuando se levantaba, abría la puerta y él no salía de la puerta. Se quedaba en la puerta mirando el horizonte. Allá estaba saliendo el sol. Estaba saliendo hasta ahora el sol. Y él decía: bendito, alabado sea mi Señor. Qué grande es mi Dios. Me ha regalado un día más. Qué belleza el sol, obra de sus manos. Bendito sea, Señor. Y comenzaba a cantar: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Siempre cantaba mi padre eso al levantarse, al abrir la puerta. Y después que decía tantas cosas así parecidas, seguía. Pero ahí se paraba todos los días. Mi alma proclama. A mí me encanta una canción de los Carismáticos que nunca la había escuchado tan bonita como la escuché, creo que fue en Miami. Unas carismáticas cantaban, parecían ángeles. Y la canción la cantaban, la misma canción pero de otra manera, otro ritmo. Decía, claro, no me igualan la voz mía, ¿no? ¿Cómo es? No hay Dios tan grande como tú. Yo nunca lo había escuchado cantar así suavecito, nunca en mi vida. Siempre lo había escuchado: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Pero ese día lo escuché así: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Eso se llama proclamar la grandeza del Señor, pero a ejemplo de la Virgen María, no con los labios, con el alma. Proclama mi alma. Eso se llama: estoy convencido 100% que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel, el invisible, el todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra, y me deleito. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Pero un convencimiento donde yo lo disfrute, donde yo lo crea, donde yo mismo me predique a yo mismo, donde yo mismo me convenza a yo mismo desde lo profundo del corazón, desde mi alma.
Así llegaremos a alcanzar la santidad de la Virgen María, que su alma proclama la grandeza del Señor. Si los padres de familia proclamaran la grandeza del Señor desde el alma como la Virgen María, sus hijos aprenderían de pequeñitos, como yo aprendí de mi padre, a proclamar la grandeza del Señor, porque veía y escuchaba a mi padre hacerlo. ¿Cuánta falta hace seguir el ejemplo de la Virgen María, que su alma proclamaba la grandeza del Señor, que se deleitaba en la grandeza del Señor? ¿Qué le cuesta sentarse a meditar, a reflexionar? ¡Qué grande es mi Dios! Me dio las manos, los dedos los puedo mover, puedo caminar, puedo pensar, puedo oír, puedo ver. Me palpita el corazón desde que nací y el día que se pare. ¡Caramba! ¿Y quién hizo todo eso? Dios. Oh, gracias, Señor, por mis manos. Gracias, Señor, por mis pies. ¡Qué poderoso eres! Nadie puede hacer una tierra. La tierra redonda no tiene columnas, base como esta. Dicen los científicos que la tierra está en el aire. Y cuando le preguntan, ¿y qué sostiene la tierra? ¿Qué columna? Dicen, ninguna columna. Una ley. ¿Sabe qué es una ley? Una orden. Dios le dijo, se me queda ahí. Y dijo la tierra, mande, Señor. Le dijo al sol, se me queda ahí. Y dijo el sol, mande, Señor. ¿Por qué no proclamar la grandeza del Señor? Si el sol y las estrellas son más grandes que la tierra, y son miles de estrellas, no la pueden contar. ¿Por qué no proclamar la grandeza del Señor? ¿Por qué no mostrarle a los hijos la grandeza del Señor? ¿Por qué decirle, mi Dios no es un Dios chiquitico, mi Dios es un Dios tan grande, tan grande, tan grande, que el sol es más grande que la tierra, las estrellas más grandes que la tierra? ¿Y sabe qué? ¿Cómo las hizo Dios? Dijo, hágase el sol, y el sol se hizo. Hágase las estrellas, y las estrellas se hicieron. ¡Qué grande! Proclama mi alma la grandeza del Señor. Nos falta santidad. No hemos visto la grandeza del Señor. Los científicos tienen pura ciencia, pero no santidad. Ellos dicen, no explicamos cómo el sol se mantiene, una ley, o la tierra se mantiene, cómo no se chocan los astros, cómo llega la luz, cómo sale la luz, pero no saben cómo, no son capaces de proclamar la grandeza del Señor. Ustedes y yo deberíamos hacerlo. Deberían agarrar a los niños y decirle, una mariposa, un pajarito, una flor, un árbol, una hoja de un árbol, decirle, mira la grandeza del Señor. Hemos perdido eso. No somos capaces de admirar la grandeza del Señor. Más bien cuando el niño dice, mami, un pajarito. No, mami, mire eso, mire. Así es un pajarito. No es capaz de ver la grandeza del Señor. El niño cuando comienza a llover, le dan ganas de meterse al agua para disfrutar de las maravillas del Señor. Y los grandes nos escondemos. No disfrutamos la grandeza de Dios. ¿Por qué no verla? Si lográramos ver la grandeza de Dios, tendríamos más confianza en Él. Nos abandonaríamos más en sus manos porque sabemos que nuestro Dios es grande y poderoso. Grandes y maravillosas son sus obras. Justos y verdaderos sus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Grande eres tú y haces maravilla. Tú eres el único Dios. ¡Qué bello! Eso era lo que proclamaba el alma de María. Vamos a seguir el ejemplo. Otro ejemplo de la Virgen María, para seguirlo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿En qué se alegra el espíritu de María? ¿Quieren ser santos?
Si quieren ser santos, deben lograr que el espíritu de ustedes, al igual que de la Virgen María, se alegre en Dios. Entonces voy a hacerle la pregunta: ¿por qué usted no es feliz? ¿Por qué usted vive amargado? ¿Por qué vive triste? ¿Por qué? Porque su espíritu no se alegra en Dios su Salvador. Si su espíritu se alegrara en Dios su Salvador, usted estaría feliz las 24 horas del día. Usted sería dichoso las 24 horas del día, estaría sonriente las 24 horas del día, porque su espíritu se alegra en Dios su Salvador, y Dios está en todas partes y te acompaña todo el tiempo. Pero ¿sabe por qué estás triste? Y recuerde que un santo triste es un triste, porque el que es verdadero santo, su espíritu está alegre. ¿En qué está alegre? ¿En el dinero? ¿Saben cuándo ustedes están alegres? Cuando reciben la quincena, ¿verdad que sí? ¡Ah! Si se ganan la lotería, ahí están alegres. Pero la Virgen María Santa no se alegraba en las cosas materiales. Mi espíritu se alegra en Dios. Puede tener el bolsillo vacío, pero el corazón lleno de alegría. Puede estar solo porque a lo mejor lo abandonó el marido, o la mujer, pero su espíritu se alegra en Dios su Salvador. Puede tener 1000 problemas, pero su espíritu se alegra en Dios su Salvador. ¿Por qué usted está triste? ¿Por qué usted anda como juez sin sueldo? ¿Por qué anda amargado? ¿Qué está pasando? Su espíritu no se alegra en Dios. Su espíritu se alegra con la moza, con el otro. Se alegra en las parrandas, en el alcohol, en los juegos, en la diversión, en la droga. Queremos ser santos, pues dejemos que nuestro espíritu se alegre en Dios nuestro Salvador. ¿Y cómo se va a alegrar nuestro espíritu en Dios nuestro Salvador? Cuando usted y yo meditamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted y yo miramos cómo la misericordia de Dios nos perdona, que Dios nos lleva cuenta de los delitos, que le hemos fallado 1000 veces, nos hemos confesado 1000 veces diciéndole: propongo firmemente no volver a pecar, y vuelvo a pecar y Él me vuelve a perdonar. Cuando yo contemplo la misericordia de Dios, que a pesar de que he sido un sinvergüenza, un vagabundo, Dios así me ama, Dios me brinda una nueva oportunidad, entonces mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando veo que Dios me dio un papá, una mamá, unos hijos, me dio un trabajo, cuando Dios me da todo lo que soy, lo que tengo, vine sin ropa, lo demás es ganancia, vine al mundo desnudo, todo lo que tengo es ganancia. ¿Quién me lo dio? Dios. Cuando yo tomo conciencia que lo que tengo lo he recibido de Dios, me alegro en Dios, le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por esto. A muchas personas le damos las gracias, pero a Dios solamente le voy a hacer una pregunta, no me responda. Escuche la pregunta, a sinceridad. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentado a analizar sus manos y decir: ¿qué sería mi vida sin esta mano y sin esto? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: gracias, Señor, por mis manos, puedo agarrar, puedo tocar, gracias? No me responda cuántas veces, pero sáquele cuenta, ¿cuántas veces en tu vida lo has hecho? ¿Cuántas veces en tu vida le has dado gracias a Dios por sus piernas? No me responda, pero eche cabeza. ¿Cuántas veces le ha dicho: Señor, gracias por mis piernas?
¿Cuántas veces le ha dicho al Señor gracias por el corazón, por los pulmones, por los riñones, por la sangre? ¿Cuántas veces le ha dicho, Señor, gracias por mi inteligencia, gracias por mis ojos, por mi nariz, por mi boca, gracias, Señor, por mi vida? Sinceramente, ¿cuántas veces? A otra persona le damos gracias porque nos regala a lo mejor una gaseosa, gracias. Porque nos regala un poco de agua, gracias. ¿Cuántas veces le ha dado gracias a Dios cuando se está bañando y cae el agua y si usted se está refrescando? Gracias, Señor, por esta agüita. Bendito sea. Alabaré, 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 alabaré. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Dios mío santo. Ni siquiera somos malagradecidos, somos desagradecidos. Malagradecido es cuando agradece mal, y desagradecido que ni siquiera agradece. Ni siquiera le agradecemos a Dios. ¿Y qué tal que usted le regalara una gaseosa a otro y que no le dijera ni siquiera gracias? ¿Le dan ganas de regalarle algo más? Dios te ha regalado los ojos, no le ha dicho gracias. Te ha regalado las piernas, el corazón, las manos, y no le ha dicho gracias. ¿Qué pasará cuando le diga, Señor, ayúdame, que me dijeron que tenía el corazón malo y que tienen que operarme el corazón abierto? ¿Cuántas veces le dio gracias por el corazón? Qué triste, hermano. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Cuando yo miro lo que Dios ha hecho en mi vida, soy capaz de decirle gracias. Pero de manera especial, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Cuál es el regalo más grande según la Virgen María que Dios nos ha dado? La salvación. Gracias, Señor, porque me llamas a ser santo, porque me ofrece la salvación, porque me ofrece el reino de los cielos. Gracias. El cielo es para nosotros. Gracias. ¿Creemos lo de la Virgen María? Que Dios es mi Salvador, que me ofrece el cielo, que me salva. Mentiras. Mi mamá se murió. Cuando mi mamá se murió, el día del entierro llegó un padre, muy amigo mío, muy querido. Venía de otra diócesis y me dijo, padre, estoy aquí para acompañarte y vengo a celebrar la misa de su mamá. ¿La misa de la mamá mía? Dijo, sí, espere que se muera su mamá y le celebra la misa de su mamá, porque esta es mi mamá y yo le celebro la misa de mi mamá. Ah, no, porque yo pensé que usted no iba ni poder hablar, porque usted sabe el dolor que debe haber en su corazón. ¿Dolor en mi corazón? Si yo creo en la palabra del Señor, cuando esta tienda de campaña se desmorone, Dios nos tiene una mansión eterna en el cielo, no construida por mano de hombre. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Por qué voy a estar yo triste? Te volvió a pelar. Y cuando íbamos por el camino llega otro padre y me dice, me pegué el viaje porque vengo a predicar la misa de su mamá. ¿De mi mamá? ¿De la mamá mía de yo? Predíquele de la misa de su mamá cuando se muera. Pero yo voy a predicar la misa de mi mamá. Ah, no, es que yo pensó mal. Porque yo soy creyente. Porque yo alabo y bendigo a Dios y mi espíritu se alegra en Dios mío. Yo alabo y bendigo a Dios porque me ha salvado, porque nos ha ofrecido el reino de los cielos, porque el cielo no es una mentira, no es una idea, el cielo no es una leyenda, el cielo no es un mito, el cielo es una realidad y Dios nos lo regala a los que creemos y yo creo en el reino de los cielos. Y mi madre sirvió a Dios y Dios promete y cumple y Él le cumple. Y celebré la misa de mi mamá y le dije, los que me quieran acompañar, se ponen ornamentos blancos, porque estamos de fiesta. Mi madre se ha ido a la patria eterna, al reino de Dios. Dios nos ha permitido un reino. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Nos ofrece la salvación
y se la ha regalado a mi madre. Y yo celebro la misa con fiesta y canté el Gloria. Y les prediqué todo lo que decía la Biblia. No me engañé, solamente duré como 2 horas la homilía, más nada. Y cuando terminé, una familia de mamá había venido de lejos, de la capital. Y cuando terminé la misa, dijeron, nosotros nos vamos de aquí. Este cura está loco. Nosotros tristes porque mi hermana, porque mi tía se murió. Y él contento y celebrando una misa que es acción de gracia por la muerte de su mamá. Este cura está loco, nosotros nos vamos de aquí. Y se fueron. ¿Loco yo? Locos ellos. Yo creo en la palabra del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Siga. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. La santidad de María. Mírenla, mírenla. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, porque ha mirado la humillación, la humildad de su. ¿Quieren ser santos? Aquí hay un retrato de la persona santa. Ser humilde. Ser humilde. La humildad es una virtud que nos lleva a la santidad. El hombre más hombre que pisó esta tierra y el más santo, Jesús de Nazaret, fue humilde. Y dice la Biblia, y como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca ante los que lo escupían, ante los que lo golpeaban, lo calumniaban. Enmudecía y no abría la boca. Fue humilde. Y la Virgen María, la sierva del Señor, fue humilde. Pero hay católicos que no son humildes, son soberbios, orgullosos, creen que dentro de las tripas tienen oro. Dicen, no, es que a mí el que me la hace me la paga. Es que yo de por las buenas soy bueno, pero de por las malas, muy malo. Otro dice, no, es que yo no tengo la culpa, yo nací así. No. El santo, según la Virgen María, siguiendo el ejemplo de la Virgen María y de Cristo, Cristo fue humilde, la Virgen María fue humilde. Y usted y yo, si no somos humildes, alcanzaremos ser presidente de la República. Alcanzaremos ser obispo, papa, pero no alcanzaremos a ser santos. Alcanzaremos a ser multimillonarios y tener mucha riqueza y poder ser todos los títulos que tenga, pero nunca alcanzarán la santidad, porque la virtud de la humildad es un escalón grande que nos lleva al cielo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que esa virtud tristemente se ha perdido en los cristianos. Ahora lo que reina es la soberbia, el orgullo, aquel que se cree más que los demás, aquel que anda pisoteando al otro, aquel que anda calumniando al otro, insultando al otro, menospreciando al otro, aquel que por dinero hunde al otro, aquel que por un puesto destruye al otro. Aquello de que quieres conocer a Jaimito, dale un carguito. ¿Y la humildad dónde queda? ¿Dónde está la humildad? La Virgen María dice, porque ha mirado la humildad, la pequeñez de su sierva. 2 cosas. Primero, la humildad. Segundo, su sierva. ¿Quieren ser santos? Siervos. No del mundo. Vamos a ser siervos. No del dinero. Vamos a ser siervos. No de los hombres. No de Petronilo. No de Pánfilo. Siervos del Señor. Siervos del Señor. ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús?
Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y si yo les he dado ejemplo, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo les he dado ejemplo, hagan también ustedes lo mismo. Y regañó a los apóstoles cuando querían los primeros puestos. Y le dijo que los primeros puestos los buscaban los hombres de la tierra. Nosotros teníamos que ser humildes. Cristianos, ¿dónde ha quedado la virtud de la humildad? ¿Quiere saber si usted es humilde? Estúdiese usted mismo, analícese. ¿Qué hace usted cuando alguien lo insulta? ¿Contesta con un insulto? No es humilde. ¿Qué hace usted cuando alguien lo calumnia? Se enfurece y dice, ¿por qué me calumnia? Yo no merezco, yo soy una persona muy buena, no debería calumniarme, por eso lo voy a demandar, por eso usted no es humilde. ¿Qué hace usted cuando una persona lo trata mal? Cuando una persona pasó el semáforo y le tocaba pasar a usted, ¿qué hace? ¿Cierra los vidrios y comienza a maldecir? ¿Para que Dios no lo escuche? ¿Es humilde? Sin santidad nadie verá a Dios. Y la humildad es una de las virtudes para ser santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Vamos a servir al Señor y vamos a servir. El Señor, cuando usted y yo le servimos, en el hermano, cuando usted le sirve la comida a su esposo, sierva del Señor. Cuando usted trabaja por llevar la comida a la casa y lo hace por amor, siervo del Señor. Cuando usted, hijo, ayuda a su mamá a barrer la casa y a limpiarla, siervo del Señor. Cuando usted, hija, le ayuda a su mamá a lavar los platos y a hacer la comida, sierva del Señor. Cuando usted presta un servicio en la comunidad, siervo del Señor. Cuando usted hace el bien sin mirar a quién, siervo del Señor. Cuando usted quiere que los demás le sirvan y usted no sirve, no sirve para nada. El que no sirve, no sirve para nada. El que no vive para servir, no sirve para nada. Sigue. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Si usted y yo seguimos el ejemplo de la Virgen María, todas las generaciones nos van a recordar como santos. ¿Ustedes no han visto que la iglesia recuerda, y todas las generaciones recuerdan a los santos? Ahí San Pedro hace tiempo, San Pablo, todos los santos. La iglesia los recuerda, todas las generaciones los recuerdan, la Virgen María los recuerda, todas las generaciones, a los santos los recuerdan. También a los malos, Hitler, Chávez. La gente los recuerda, pero para mal. Pero a los santos, todas las generaciones los recuerdan para bien. A ver, dime una cosa. ¿Será que usted también va a ser recordado, recordada en todas las generaciones, porque ha querido practicar, encarnar la palabra de Dios en su vida, como lo hizo la Virgen María? Ánimo, sigue adelante. Y si no lo está haciendo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces si Dios nos llama a ser santos? Padre, es que yo soy pecador. ¿Y saben qué es un santo? Un pecador en camino de conversión. Un hombre que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Eso es un santo. El mundo nos roba la esperanza de santidad y dice, es que usted es un pecador. El santo es el que no peca, el impecable. No, eso no es el santo. El santo es aquel
que lucha por no pecar. Pero el día en que se dio cuenta que pecó, se humilla, va a la cabeza, reconoce como David, ¿se acuerda? Se vistió de saco, se echó ceniza. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Oye, que miren yo que verdaderamente pequé. Reconocer, eso es ser santo. Vamos camino a la santidad. Oye, hermanos, no tengan miedo de anhelar, de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Virgen María es un gran ejemplo. Siga, Luis. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Dice, el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. El santo ve todo lo que Dios ha hecho. El santo ve hacia atrás y dice, antes era esto, ahora soy mejor. El santo ve cómo Dios ha ido transformando su vida. El santo ve cómo Dios ha ido limpiándole, purificándole, cómo Dios ha ido quitando todo lo malo y ayudándole a caminar en lo bueno. El santo ve cómo la palabra de Dios va dándole fortaleza, cómo el Espíritu de Dios le va santificando. Queridos hermanos, sigamos adelante. Hoy el llamado de Dios a ser santos. No tengan miedo, vale la pena. El reino de Dios nos espera. Es para nosotros, sin temor, con plena confianza. Miren, vamos a terminar pues con 2 de Corintios, capítulo 4. A ver, Luis, si es el versículo 26 o 16, Luis, a ver. Los tres últimos capítulos, los tres últimos versículos del capítulo 4. 16, ¿qué dice el 16? ¿Qué dice el 16? ¿Qué dice el 16? Ajá, escuchen, desde el 16, 2 de Corintios 4, 16 en adelante. Escuchen. Por tanto, no desmayamos. Cristianos, no desmayemos, siga. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, este hombre exterior se va desgastando, sea por la enfermedad, sea por los sufrimientos, sea por lo que sea, por la vejez, se va desgastando. el interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior, con la fuerza del Espíritu, con la oración, con la palabra de Dios, se va rejuveneciendo día tras día. Siga. Porque esta leve tribulación momentánea, porque este tiempo por la tierra, que es una tribulación, pero que es momentánea, pasa rapidito, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estos sufrimientos, angustias y problemas, si lo sabemos superar y ofrecer a Dios, produce un caudal de gloria en nosotros. Siga. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven como lo hace el mundo. Siga. Sino las que no se ven. Hay que mirar las cosas que no se ven, las de más allá. Diga. Pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales. Ustedes han visto ricos que pasó el tiempo y son pobres ahora. O ricos que se murieron y se acabó, no se llevaron nada. Muchos de a caballo, yo los he visto andar a pie. Pero las cosas que no se ven
son eternas. Las cosas que usted y yo buscamos, las que no se ven, son ánimo, son eternas. Siga. Porque sabemos que si nuestra morada... Ya vaya Luis. Otra vez. Porque sabemos... Esto es lo que yo quiero hoy dejarles y me voy. Que ustedes sepan, otra vez. Porque sabemos... Que ustedes queden convencidos, que lo sepan claro, clarito. Otra vez. Porque sabemos... ¿Qué es lo que debemos saber? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Allá vamos. Allá vamos. Y no nos vemos aquí, nos vemos en esa mansión que Dios nos tiene preparado en el reino de los cielos, si seguimos el ejemplo de la Virgen María buscando la santidad. ¡Ánimo! El reino de los cielos nos espera. Dios les bendiga.